Hace apenas unos años, el Atlético de Madrid tenía en sus manos a uno de los mayores talentos del fútbol mundial, Joao Félix. Y hoy, con Julián Álvarez, siento que estamos empezando a recorrer un camino peligrosamente parecido. No porque sean el mismo jugador. Futbolísticamente son completamente diferentes, pero sí porque el entorno, la presión, las comparaciones y la prensa podrían volver a escribir un final que el Atlético ya conoce demasiado bien. Joao Félix, ¿cuánto te criticamos? ¿Cuánto te juzgamos? Y quizás, sin darnos cuenta, ayudamos a que una historia que pudo ser increíble terminara de la peor manera. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es muy simple. ¿Y si dentro de unos años estamos diciendo exactamente lo mismo de Julián Álvarez? Sé que muchos ya pueden estar escribiendo en los comentarios. No compares a Julián con Joao. Y tranquilos, no estoy diciendo que sean iguales como jugadores. Joao era un segundo delantero mucho más creativo, más libre, un futbolista que necesitaba recibir entre líneas y aparecer donde el partido se lo permitiera. Julián, en cambio, es intensidad pura. Presiona, corre, pelea cada balón y puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque. No estoy comparando su forma de jugar, estoy comparando algo mucho más peligroso. El ambiente que puede terminar destruyendo a un futbolista. Porque si algo nos enseñó la historia de Joao Félix es que un jugador no fracasa únicamente por lo que hace dentro del campo. También influye todo lo que pasa alrededor. Y creo que muy pocos recuerdan cómo empezó realmente esa historia. Cuando Joao llegó al Atlético de Madrid en 2019 lo hizo como el fichaje más caro de la historia del club. Más de 120 millones de euros por un chico de apenas 19 años. Era considerado uno de los mayores talentos del mundo y muchos pensaban que sería el sucesor de Cristiano Ronaldo en Portugal. La expectativa era gigantesca, quizá demasiado grande para un futbolista que todavía estaba dando sus primeros pasos en la élite. Desde el primer día se esperaba que resolviera todos los problemas ofensivos del Atlético. Cada partido parecía un examen. Si jugaba bien era porque había costado 120 millones. Si jugaba mal, inmediatamente era un fraude. No había punto medio. Y mientras todo eso ocurría, comenzó otra historia. La supuesta guerra entre Joao Félix y Diego Simeone. Cada vez que Simeone lo sustituía era noticia. Cada vez que Joao hacía un gesto, era noticia. Cada declaración de uno u otro se analizaba como si escondiera un conflicto. Durante años, gran parte de la prensa convirtió esa relación en una auténtica novela. Y sí, seguramente había diferencias. Es evidente que Joao nunca terminó de adaptarse completamente a lo que pedía Simeone. Y también es cierto que el Cholo siempre ha priorizado jugadores con un enorme sacrificio defensivo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Pero también creo que el ambiente hizo muchísimo daño, porque el aficionado terminó poniéndose de un lado o del otro. O estabas con Simeone o estabas con Joao. Y cuando una situación llega a ese punto, es muy difícil que una relación funcione. Lo curioso es que muchas personas han olvidado que Joao Félix también dejó momentos brillantes con la camiseta del Atlético. La temporada 2020-21 es el mejor ejemplo. Ese año el equipo conquistó la Liga y, aunque la mayoría recuerda los goles decisivos de Luis Suárez, Joao fue una pieza muy importante durante gran parte del campeonato. La conexión entre ambos funcionaba de maravilla. Joao generaba ventajas, filtraba pases, rompía líneas, atraía defensores y dejaba espacios para que Suárez hiciera lo que mejor sabía hacer, marcar goles. Incluso hubo varios partidos en los que Joao fue el mejor jugador del equipo. Parecía que, por fin, había encontrado su lugar y muchos pensamos que ese sería el inicio de una era inolvidable. Pero nunca terminó ocurriendo. Llegaron las lesiones, la irregularidad, las críticas, la presión constante y las comparaciones. Poco a poco, todo empezó a romperse hasta que la relación terminó siendo prácticamente irreparable. Hoy, varios años después, muchos aficionados siguen pensando que Joao Félix fue un fracaso. Otros creen que simplemente nunca estuvo en el contexto adecuado para desarrollar todo su potencial. Y ahí es donde aparece Julián Álvarez, un campeón del mundo, un futbolista extraordinario y uno de esos jugadores que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Sin embargo, también es alguien sobre quien ya empieza a caer una enorme presión. Basta con que pase un par de partidos sin marcar para que empiecen las dudas. Que si Simeone lo utiliza mal, que si debería jugar más arriba, que si necesita otro compañero de ataque o que si el sistema no lo beneficia. ¿Les suena conocido? Porque a mí sí, es exactamente el tipo de conversaciones que rodeaban a Joao Félix. Y aquí quiero dejar algo muy claro. No estoy diciendo que Julián Álvarez vaya a terminar igual que Joao Félix, ni mucho menos. De hecho,
Creo que tiene características que encajan mucho mejor con la idea futbolística de Simeone. Pero el verdadero riesgo no está en Julián, sino en nosotros, en el entorno, en la prensa y en las redes sociales. En convertir cada mal partido en un drama, en exigir resultados inmediatos y en enfrentar constantemente al entrenador con el jugador cada vez que las cosas no salen bien. Porque cuando el ambiente se vuelve tóxico, nadie gana. Pierde el entrenador, pierde el futbolista y, sobre todo, pierde el Atlético de Madrid. Quizá Joao Félix nunca iba a convertirse en la leyenda que muchos imaginaban. O quizás sí, y simplemente nunca se dieron las circunstancias adecuadas. Eso jamás lo sabremos, pero sí podemos aprender algo de toda esa historia. Que el talento necesita tiempo, que adaptarse al Atlético nunca ha sido sencillo y que muchas veces olvidamos que detrás de los millones, de los fichajes y de los titulares también hay personas. Por eso espero que con Julián Álvarez no repitamos los mismos errores. Que lo apoyemos cuando las cosas salgan bien, pero también cuando lleguen los momentos difíciles, porque es precisamente ahí donde se construyen los grandes jugadores. Y quién sabe, quizá dentro de unos años estemos hablando de Julián Álvarez como otra leyenda rojiblanca. Ojalá que sí, porque esta vez el Atlético no puede permitirse perder otra historia que pudo haber sido inolvidable. Ahora quiero leerte a vos. ¿Crees que Joao Félix fue un fracaso por culpa suya, por culpa de Simeone o ambos tuvieron responsabilidad? ¿Y pensás que Julián Álvarez podría vivir una situación parecida si el entorno vuelve a cometer los mismos errores? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo, suscríbete, activa la campanita y seguinos para más contenido del Atlético de Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo.